estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso, poderoso Dios, eres tú.
¿Por qué no es necesaria la fe? La fe es una de las cosas esenciales y necesarias para cualquier cristiano, ya que esta es su base de todo. Ya que sin fe no existe cristianismo, tampoco existe comunión con Dios y muchas cosas que encadenan el hecho de no tener fe. Cristo también nos menciona algo sobre la fe en Hebreos 11:6. En este versículo Él nos dice que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Imagínense eso, tener que hablar todos los días con alguien que te cae muy mal, que no te llevas bien con él. Debe ser muy fome y muy latero hablar con esa persona. Bueno, volviendo al tema, en este día yo te quiero invitar a ti a que fortalezcas tu fe en Cristo y así poder tener una mejor relación con Él y más comunión. Y otra cosa, ¿qué esperas para hacerlo? Asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras. Eres mi amigo fiel. Vamos. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi
¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bueno volver a conectarnos, ¿verdad? Les saludo en el nombre del Señor y me alegro de poder nuevamente estar en comunión después de una semana que ha transcurrido, ¿verdad? Y a través de estos enlaces virtuales y comunicaciones podemos en comunión estar en la presencia del Señor en un día tan importante como el de hoy, ¿verdad? Donde todo el pueblo de Dios se reúne, se congrega, incluso con las dificultades del día de hoy, pero lo hace de manera virtual, en fin, en tantos distintos, ¿verdad? Y diferentes lugares, países, culturas, naciones, ¿no? El pueblo de Dios se reúne para agradecer, para exaltar y adorar el nombre de Dios. Así que bueno, es un motivo de alegría, ¿no? Conocer cómo ha sido su semana, sin duda ha sido agotadora, hay sucesos que han estado ocurriendo en torno a nosotros, ¿verdad? De modo que estamos o debemos estar atentos, orando, intercediendo, como lo hemos hecho por los que están en dificultades, por los que han visto mermados sus ingresos, los que están afectados en la salud, aquellos que están viviendo momentos complejos de verdad de desánimo, de agotamiento, incluso con cierta ansiedad, en fin, seguimos orando. Pero en esta hora yo le pido que me ponga atención unos minutos. Yo quiero compartir con usted, ¿verdad?, una reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Y quiero ahora abordar lo que es la fe en Jesucristo, ¿no? La verdad que los tiempos son tan convulsionados, hay tanto ruido, tanto distracción, ¿no? Tantas luces, hay tantas doctrinas, en fin, las comunicaciones que nos permiten, ¿verdad?, estar comunicados y en comunión, también se transforman en un riesgo por cuanto pululan, ¿verdad?, y transitan variados mensajes, variadas doctrinas, variados consejos, ¿verdad?, influencers, doctrinas, liderazgos religiosos, en fin, ¿no? Y pareciera que la fe en Jesucristo se nos dispersa, ¿verdad? Y ya no sabemos en qué creer. Son tiempos donde, ¿verdad?, la violencia, la agresividad, ¿verdad?, la sensualidad están a flor de piel. Veíamos esta semana, sin ir más lejos, a pesar de las condiciones que estamos viviendo, que son delicadas, donde hay un esfuerzo, ¿verdad?, de la ciudadanía por cumplir ciertos protocolos de tal manera de frenar la pandemia, ¿verdad? Un grupo de personas, ¿verdad?, manifiesta esa agresividad en las calles y vandaliza definitivamente la ciudad, ¿no? Por eso es un contexto convulsionado, difícil. Y en medio de todo eso, ¿verdad?, de estas conductas, tratamos de vivir nuestra fe. Tratamos definitivamente de desarrollar una vida profunda, ¿no? Pero se hace complejo, se hace difícil, ¿no? Porque muchos de esos estímulos, ¿verdad?, inquietan nuestro corazón, ¿no? Y provocan en nosotros una sensación de temor, de ansiedad, ¿verdad? Y nos cansa, ¿no? Hoy día quiero relatarles y que me acompañen la experiencia de 5 hombres que formaban parte del grupo de discípulos de Jesús, ¿no? Y que vivieron la experiencia de ser llamados por Jesús, ¿no? Y quiero que me sigan la lectura ahí en el capítulo 1 de Juan, del versículo 35 al versículo 51, ¿no? Juan capítulo 1, del 35 al 51. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». «Rabí, ¿dónde te hospedas?». Rabí significa maestro. «Vengan a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», es decir, el Cristo.
Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó: Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, y añadió Jesús. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por estar una vez más con mis hermanos y hermanas reunidos, Dios mío, en un mismo espíritu, atentos y pendientes a tu palabra, porque necesitamos de ella. Dios mío, tú sabes en qué condiciones hoy nos encontramos. A ti no te podemos engañar. Padre Santo, y en esa convicción, y sabiendo que tú eres un Dios de amor y de misericordia, que nos ha llamado, que nos ha enviado con un propósito, que nos ha perdonado y que nos ha restaurado. Entendemos que aquí hay palabra hoy para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a discernirla en humildad. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el relato, ¿verdad?, de el llamado que hace Jesús a algunos de sus amigos, de sus discípulos, ¿no? Aparece el llamado de Felipe, aparece el llamado de Natanael, aparece el llamado de Andrés, el llamado de Simón, de Pedro. Pero lo interesante, ¿verdad?, de lo que hemos leído es la simpleza y la sencillez de los diálogos y que provocan un revuelo tan profundo y tan grande en la vida de estos hombres. Y la verdad que lo primero que quisiera compartir de este relato, ¿verdad?, que hemos leído, es la sencillez de la fe de estos hombres. Fíjense que no hay, ante el llamado de Jesús, no hay un milagro de Jesús, no hay una enseñanza de Él, sino que definitivamente, si usted se fija en los textos que leímos, ¿no? El diálogo muestra un llamado sencillo, ¿no? Una invitación, ¿verdad?, sin sofisticación, sin la complejidad de una enseñanza, ni tampoco, como lo dije hace un momento, ¿verdad?, la realización de alguna señal, de algún milagro portentoso. En el versículo 36 y 37 que leímos del capítulo 1 de Juan, por ejemplo, dice: al ver a Jesús que pasaba por ahí, ¿verdad?, que pasaba por ahí, ¿quién vio a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos, según el versículo 35. Juan el Bautista exclamó: aquí tienen al Cordero de Dios. Versículo 37. Cuando los dos discípulos le oyeron decir, siguieron a Jesús. Fíjense la sencillez, la simpleza. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto a Juan el Bautista, siguieron a Jesús, ¿no? La otra invitación aparece en el versículo 41, respecto de Andrés, ¿no? Dice: Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo, ¿no? Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, ¿no? Y eso fue suficiente para que Andrés lo siguieran, ¿no? Después tenemos en el versículo 43 y 45, cuando le dice a Felipe, ahí en el versículo 43,
sígueme, ¿no? Y dice el texto, ¿verdad?, que Felipe lo siguió, ¿no? Y después vemos finalmente del versículo 48 al 50, cuando llama a Natanael, ¿no? Incluso Natanael se sorprende, porque Jesús le anticipa, ¿verdad?, que ya lo había visto. Versículo 48, ¿de dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Tanto es así que provoca la admiración de Jesús. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Una fe sencilla. No esa fe, ¿verdad?, que necesita la construcción de conceptos, que disputa definitivamente con la razón, ¿verdad? Y que de alguna forma entra en conflicto porque necesita ser comprobada, necesita certificar algo o experimentar algo, ¿no? De tal manera de que una vez experimentado o una vez comprobado, ahí creo, sino que es una fe sencilla. Una fe, ¿verdad?, que se expresa definitivamente en este diálogo, ¿verdad?, sencillo y simple. Sígueme, ¿no? Este es el Cordero, y lo siguieron. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, y le seguían. Incluso, ¿verdad?, ustedes saben que estos hombres lo dejaron todo, ¿no? Hoy día es tan distinta la condición, ¿no? Tal vez el abuso, la violencia, tal vez la proliferación de tantas doctrinas, ¿no? El levantamiento de tantos ministerios, entre comillas, ¿verdad? En fin, toda esta red, ¿verdad?, de comunicaciones que transmiten posturas, ideologías, filosofías, ¿verdad? Este esoterismo, ¿verdad?, que de alguna forma toma de distintas fuentes y construye algo, ¿verdad?, que definitivamente es algo que al hombre le agrada e incluso le conviene, ¿verdad?, y que hace definitivamente generar una neblina que, llegado el momento, tú puedes pensar definitivamente en qué estás creyendo o a quién le estás creyendo. Cuando Jesús abordó, ¿verdad?, las enseñanzas, Él mencionó en más de una ocasión, ¿verdad?, esta condición de ser niño, ¿no? Y fíjense que si usted se recuerda, ahí en el capítulo 18, versículo 3 de Mateo, Él dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Verdad? Expresión que también refleja, ¿verdad?, en Lucas capítulo 18, un poco más extensa, versículos 16 y 17, cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él, ¿no? La sencillez, la candidez, ¿no?, la confianza, la fe de un niño. Una fe simple, sencilla, ¿verdad? Hoy día apreciamos, y es cosa que usted se incorpore, ¿verdad?, a estas herramientas tecnológicas, comunicacionales, como el Facebook, como el YouTube, y aparecen una cantidad, ¿verdad?, de doctrinas, de enseñanzas, ¿verdad?, con un discurso muchas veces más bien humanista, medio psicologista, ¿verdad?, donde no siempre hay un sustento en la palabra de Dios, pero que se escucha muy bien. O ministerios, ¿verdad?, o instituciones, en fin, grandes, tremendamente complejas, gigantes, grandes, y pareciera, ¿verdad?, que esta figura del Maestro, esta figura de Jesús, ¿verdad?, en una condición de sencillez, incluso rayando en la pobreza, ¿verdad?, este Hijo de Dios que se manifiesta en la ruralidad, ¿verdad?, de su época, que no aparece en las grandes ciudades, sino que en las aldeas, en los pueblos, ¿verdad?, y que comparte con gente sencilla, que además integra, ¿verdad?, un grupo de personas absolutamente corrientes, sin instrucción, ¿verdad?, se nos diluye. Una fe sencilla.
¿no? Que precisamente Jesús, a través de la figura de un niño, se encarga de representar. Tienes que ser como un niño. Vuélvanse, lo dice Mateo. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, el niño siempre confía, el niño siempre cree, el niño siempre espera, el niño se entrega fácilmente, el niño no cuestiona, el niño cree. Pero la otra figura también que usó Jesús, ¿verdad? Para reforzar este aspecto de la fe, ¿verdad? Esa fe que lo encuentra, esa fe que transforma la vida, ¿verdad? Lo hizo a través de su enseñanza en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús hace mención a lo que es el afán y la ansiedad. Y él usa, ¿verdad? Metafóricamente, la figura de los lirios del campo, y él usa la figura de las aves de los cielos, ¿no? Y lo expresa, ¿verdad? En un contexto de sencillez, en un contexto, ¿verdad? De humildad, es decir, criaturas, ¿verdad? Como las aves, ¿verdad? Las plantas que son frágiles, ¿verdad? Que no hay una sofisticación, ¿no? Definitivamente, pero son sostenidas, ¿no? Por día a día, por este Dios creador, ¿no? Incluso en el capítulo 6, versículo 30, Jesús lo dice: si así viste Dios, hablando de los lirios, hablando de la hierba, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Una fe sencilla, una fe que incluso provocó, ¿verdad?, admiración en Jesús, cuando le dice a Natanael: ¿crees solo porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¿Eso fue suficiente para que me creyeras? No. Lo dice y lo afirma Jesús, destacándolo. Y en los otros casos, ¿verdad?, apreciamos exactamente el mismo patrón, ¿no? Una fe sencilla, ¿no? Por eso que es importante examinar la calidad de nuestra fe. Examinar, ¿verdad?, en qué está puesta esta fe nuestra. Fíjense que, no sé si usted se recuerda de la ocasión en que Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Y tiene un diálogo con Marta, la hermana mayor de Lázaro, ¿no? Y un diálogo bastante profundo, porque incluso Marta, ¿verdad?, le reconoce que Jesús, ¿verdad?, es la resurrección, es el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Marta a Jesús, ¿verdad?, a metros de la tumba de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús, ¿verdad?, llega a Betania, ¿verdad?, después de haberse demorado algunos días, ¿verdad?, porque le habían avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿verdad?, y parecía que había llegado tarde, y por eso Marta le dice: si tú hubieses llegado antes, mi hermano no habría muerto. Y ahí se produce este diálogo. Y Marta le reconoce: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando Jesús va a la tumba, ¿verdad?, y él pide que se corra la piedra, esta misma mujer, Marta, ¿verdad?, que sabía que él era el Cristo, le dice: Señor, ya lleva 4 días y ya hiede, hay mal olor. Jesús le dice en el versículo 39 y 40 de Juan capítulo 11, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees. Entonces uno podría pensar, pero si hacía un momento ella reconocía que él era el Cristo, ¿por qué Jesús le dice: tienes que creer? Pareciera que hay un conflicto, una crisis, que de alguna forma evidencia, ¿verdad?, que ese conocimiento, esa información, ese contenido, ¿verdad?, no es suficiente. Si bien puede ayudar, y por supuesto que ayuda, hay algo primario, ¿verdad?, hay algo esencial que no reemplaza definitivamente la cantidad de información, de contenido, y que tiene que ver con una fe sencilla, como la de un niño, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso, queridos hermanos, que nos llama la atención definitivamente la manera en que Jesús llama a estos hombres, ¿no?
el solo hecho de escuchar, de ver, ¿no? De recibir la invitación, sígueme, ¿no? En fin, es suficiente. No hay una construcción racional intelectual, ¿no? Lo segundo que quería compartir con ustedes de estos llamados que hace Jesús a sus discípulos es que, ojo, es una fe sustentada. Si bien acabo de compartir con ustedes, ¿verdad?, la sencillez de la fe y cómo Jesús de alguna forma lo tipifica, ¿verdad?, con la fe de un niño, ¿verdad? O con este cuadro maravilloso de lo que son las aves, de lo que son las hierbas, los lirios, de cómo Dios la sustenta, ¿verdad? Definitivamente para de alguna forma confrontar que algo tan cotidiano, pero tan hermoso, ¿verdad?, siempre está sustentado, lo cual nos desafía a creer simplemente. Definitivamente, ¿verdad?, tiene que tener un soporte. Sencilla, pero sustentada. Y cuando analizamos el diálogo de estos hombres con Jesús, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, que si bien es una fe sencilla, que reacciona inmediatamente, que cree inmediatamente, que no cuestiona, ¿verdad?, que no duda, que no desconfía, fíjense, se mencionan, ¿verdad?, algunos nombres para Jesús. En el versículo 36 se le llama Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En el versículo 41, ¿verdad?, la expresión es, hemos hallado al Mesías, el Cristo, el ungido, eso significa Mesías, ¿no? En el versículo 45 dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y en el versículo 49, ¿verdad?, la expresión es, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Natanael. Todos son nombres, ¿verdad?, que tienen un profundo significado, ¿no? Si bien los discípulos eran gente sencilla, sin preparación, sin embargo podemos apreciar en estos términos, ¿verdad?, de que había un conocimiento, ¿no? Probablemente incluso una búsqueda, porque la expresión de Natanael, ¿verdad?, fíjense, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? No eran ignorantes totalmente de la historia de Israel, porque muchos de estos nombres, ¿verdad?, estaban en la historia, estaban en el conocimiento, ¿verdad?, de los judíos, de tal manera, ¿verdad?, que uno puede apreciar que si bien era una fe sencilla, no era una fe ignorante. Tal vez no necesitaba la erudición, pero lo poco que ellos sabían era suficiente como para creer, ¿no? Era suficiente para creer. Uno puede apreciar definitivamente, ¿verdad?, que no era una fe barata, que de alguna forma se enlaza o abraza, ¿verdad?, cualquier nuevo conocimiento, un poco lo que pasa hoy día. Nosotros hoy día escuchamos 2 o 3, 4, 5 frases, ¿verdad?, y nos cambia definitivamente la vida, y mandamos un WhatsApp, ¿verdad?, con un influencer, y mandamos un video con una canción, y mandamos, ¿verdad?, como que anduviésemos buscándonos, ¿no? Y hoy día todas las comunicaciones están impregnadas de eso, de ese sincretismo, definitivamente, ¿verdad?, que confunde el corazón y que esconde, ¿verdad?, a Jesucristo. Ellos están hablando en primera persona. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres, ¿verdad?, aquel de quien escribió Moisés. Tú eres una fe sustentada, ¿no? Lo que ellos sabían era suficiente. Y además refleja otro aspecto, la disposición para creer, ¿no? Los discípulos ya tenían un corazón, ¿verdad?, dispuestos a creer. Importante esto, ¿verdad?, porque recuérdense que Jesús los eligió. Incluso él se los dijo, ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí. Y aquí encontramos, ¿verdad?, una beta que probablemente, ¿verdad?, estaba presente en la razón por la cual Jesús escogió a esos hombres. Estaban dispuestos a creer. Estaban dispuestos a aceptar la invitación. Estaban dispuestos, ¿verdad?, a entregar
de una manera abierta, sincera y genuina su vida a Jesús. Y precisamente a esas personas, ¿verdad?, a las cuales Jesús buscaba, ¿no? Y ellos estaban dispuestos, ¿no? Estos conceptos, Cordero de Dios, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, son términos con un profundo significado, pero que seguramente ellos al personalizarlos, estos conceptos, con quien se habían encontrado en ese momento, sin duda, ¿verdad? Había una sensibilidad que el propio Espíritu Santo le estaba dando a sus hombres. Acuérdense, ¿verdad?, ese diálogo de Jesús ahí en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 17, ¿verdad?, cuando Él les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Verdad? Era una fe sencilla, sustentada en un conocimiento básico, ¿verdad?, que se potenció definitivamente cuando lo personalizan, ¿verdad?, y no tienen dificultades en creer porque su corazón estaba dispuesto, abierto, ¿no?, a recibir. Tanto es así, ¿verdad?, que el paso siguiente, ¿verdad?, de haber creído que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, lo dejaron todo por Él. Una fe sustentada, definitivamente, en Jesús, personalizada. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios. ¿No? Fíjense que de alguna forma eso confirma, ¿verdad?, lo que encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿no?, cuando se habla definitivamente del impacto de la fe en el mundo, y aparece en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad?, toda una galería de hombres y mujeres que confiaron en Dios y que entregaron sus vidas por Dios, que es la galería de la fe. Y en ese capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, ¿verdad?, uno encuentra esta hermosa afirmación: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el comienzo de nuestra fe, ¿verdad? Y quien perfecciona, ¿verdad?, y fortalece nuestra fe es Jesús. Por eso es que es tan relevante en estos tiempos, ¿verdad?, donde hay una crisis absolutamente espiritual, donde hay una crisis en el hombre y la mujer, ¿verdad?, donde hay una crisis institucional, donde, como dicen, ¿verdad?, muchos de estos famosos mega relatos, ¿verdad?, o estas instituciones han caído definitivamente. Aparece la necesidad de creer, porque esta dimensión espiritual que Dios puso en nuestro corazón nos lleva a necesitar creer, porque en el acto de creer, ¿verdad?, se genera la esperanza. La esperanza, ¿verdad?, es lo que mantiene nuestra vida. La esperanza es el motor, pero eso tiene que estar sustentado. Y el Evangelio nos enseña a creer en Jesús. No en las doctrinas, no en los ministerios, no en estos grandes líderes, estos grandes hombres, ¿verdad? Estos hombres que creen tener, ¿verdad?, el derecho sobre otras personas, incluso a muchos que profitan y que manipulan, ¿verdad?, lo religioso, lo espiritual, ¿verdad?, por motivaciones de poder, por motivaciones económicas. ¿Dónde está Jesús? Se nos pierde Jesús. Todo este discurso, ¿verdad?, de autoayuda, este discurso, ¿verdad?, psicologista, ¿no?, humanista, que pareciera ser muy positivo, que pareciera ser muy bueno, que pareciera animar, definitivamente, pero que no tiene a Jesucristo como el centro, ¿verdad?, como aquel que perfecciona y en el cual se origina nuestra fe. Y una fe poderosa que transforma y cambia nuestra vida. El tercer elemento, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo que acabo de decir. Es una fe no solo sencilla,
no solo una fe que se sustenta en la persona de Jesús, sino que además es una fe que transforma, ¿no? Este acto sencillo de creer, ¿verdad?, que uno aprecia en estos discípulos, en estos hombres, generó un cambio profundo en sus vidas, ¿verdad? No porque haya sido una fe sencilla, carecía de un poder transformador, ¿no? Volcaron toda su vida, definitivamente, y entregaron toda su vida a Jesucristo, generando un cambio radical, profundo. Ya nunca volvieron a ser, ¿verdad?, lo que ellos habían sido, ¿no? Sin duda, en ese encuentro con Jesús, ¿verdad?, que marcó sus vidas, se produjo un antes y un después. Lo dejaron todo por seguirlo, ¿no? Incluso en una oportunidad Pedro se lo dice a Jesús, ahí en el capítulo 19, versículo 27 de Mateo, se lo dice Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. En un diálogo, ¿verdad?, que se produce al interior del grupo. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dice Pedro a Jesús, ¿no? Increíble, ¿verdad?, que esta fe tan sencilla, que se centra en la vida del Mesías, en la vida del Hijo de Dios, ¿verdad?, en la vida del ungido, ¿verdad?, transformó la vida de estos hombres. Nunca más volvieron a ser. ¿Y acaso no es eso, verdad, lo que ha ocurrido con nosotros y lo que ha ocurrido con muchísimos y millones, ¿verdad?, de personas? Porque aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de una fe intelectual, no estamos hablando definitivamente, ¿verdad?, de este acto sencillo de creer. No estamos en presencia, ¿verdad?, de una transmisión cultural, ¿verdad?, que va de generación en generación, o una transmisión familiar, hereditaria, ¿verdad?, porque hemos nacido en un lugar cristiano o en una cultura cristiana. Aquí definitivamente estamos hablando de una fe, ¿verdad?, que es sencilla, ¿verdad?, que se dispone, que se centra en Jesucristo, quien es el origen y el que perfecciona la fe, definitivamente, pero que transforma la vida. Ya nunca más esa vida humana que entregó, que confió y creyó en Jesucristo vuelve a ser la misma. El apóstol Santiago, ¿verdad?, se encargó irónicamente de confrontar, ¿verdad?, a sus lectores, ¿verdad?, cuando él escribe esta carta, ¿verdad?, precisamente lo que significaba el creer. Y él les dice ahí en el capítulo 2, versículo 9 de la carta del apóstol Santiago: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. No basta con decir que tú crees. No basta con decir que tú eres cristiano. Tiene que haber una manifestación en tu vida, definitivamente, que tu fe, ¿verdad?, sencilla, una fe profunda, que se ha sustentado en la persona de Jesucristo, transformó tu vida, cambió para siempre tu vida. No es el conocimiento intelectual, ¿verdad?, de decir fácilmente y superficialmente: yo creo en Jesús. Por eso que Santiago es tan irónico. Los demonios también creen. ¿Cuál es la diferencia? Incluso los demonios tiemblan. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él habla de lo que significa la presencia de Cristo en la vida de una persona, él lo expresa de una manera tan maravillosa ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Fue la expresión de Pedro: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Desde que te conocimos ya no pudimos ser los mismos de antes. Jesús, tú eres el origen de mi fe y tú eres el que perfecciona mi fe. Ya no pude ser ni volver atrás, ya no soy el mismo. Transformaste mi vida. Una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Lo viejo pasó, llegó lo nuevo. Jesús. Y lo cuarto quiero que compartir con ustedes desde este texto, ¿verdad?, del llamado sencillo que hace Jesús a estos hombres, es que es una fe no solo sencilla, no solo es una fe que se sustenta en Jesucristo, ¿verdad?, no solo es una fe que transforma, sino que además es una fe esperanzadora. Fíjense, ¿verdad?, el diálogo que Jesús tiene con Natanael, ¿no? Dice: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¿No? En el versículo 50. Y a continuación le dice: vas a ver aún cosas más grandes que estas.
Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es una invitación de Jesús, ¿verdad? Que a propósito de haber creído en Él, de haber sustentado su fe en Él, de haber sido absolutamente proclives, ¿verdad? Como un niño a creer en Él, ¿verdad? Y de aceptar esta transformación, el desafío de lo que significa, ¿verdad? Un nuevo comenzar. Jesús les revela, ¿verdad? La esperanza de lo que ellos van a experimentar, a vivir y a ver en el futuro. Les dice, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, ¿no? La fe en Jesucristo, la fe sencilla que se sustenta en Él, que te permite ver lo que otros no pueden ver, que te permite esperar lo que otros no pueden esperar, que te permite vivir la esperanza, ¿verdad?, de un futuro, la esperanza, ¿verdad?, de un reencuentro, la esperanza, ¿verdad?, de vivir la gloria, la esperanza, ¿verdad?, de su regreso, la esperanza de la eternidad, ¿no? Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pablo, tomando, ¿verdad?, de Isaías, ¿verdad?, se lo recuerda a los hermanos de Corinto, ahí en el capítulo 2, versículo 9 de Primera de Corintios. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir. Una fe esperanzadora. Tú dices que crees en Jesús. Puedes estar seguro, ¿verdad?, que esa fe que tú tienes en Jesús es sencilla. Necesitas, ¿verdad?, medios de prueba, porque hoy día la humanidad, ¿verdad?, en una cultura sensorial como la nuestra, necesita ver, necesita escuchar, necesita tocar, necesita oír. Vamos de culto en culto, de comunidad y de iglesia, de ministerio en ministerio, ¿verdad?, porque buscamos a donde lo sintamos mejor, buscamos, ¿verdad?, donde sea más placentero, más cómodo, ¿verdad? De repente la predicación del pastor no me gusta, de repente la música no me gusta, no me siento cómodo, como que no me consideran. La verdad que llevo años acá y nadie me ha preguntado nunca nada, y como de alguna forma, ¿verdad?, construimos una relación, una comunidad en torno a motivaciones que no son las correctas. Nuestra fe comienza en Jesucristo, nuestra fe se perfecciona en Jesucristo, nuestra fe se sustenta en Jesucristo, porque Él es el que nos llama. Y si el corazón está proclive, es un corazón sencillo, recibe la bendición, recibe la esperanza y recibe la transformación. Una nueva creación, una nueva humanidad, un nuevo hombre, una nueva mujer. Que el Señor te bendiga y que podamos, ¿verdad?, reflexionar sobre nuestra fe. ¿Seguimos al pastor? ¿Seguimos al hombre? ¿Seguimos las relaciones de amistad? ¿Seguimos, ¿verdad?, los ministerios grandilocuentes? ¿A quién seguimos? ¿Nos impresiona, ¿verdad?, este lenguaje muchas veces de autoayuda humanista? ¿O realmente buscamos e intencionamos, ¿verdad?, el conocer a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo. Nos interesa, ¿verdad?, conocer su palabra. Nos interesa definitivamente entender y obedecer sus mandamientos. Porque Jesús dijo, ¿no?, el que me ama obedece mis mandamientos. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y examinemos nuestra fe en su presencia. Y cuidado con todo este ruido, cuidado con toda esta influencia, cuidado con todas estas doctrinas, cuidado con todas estas estructuras, estas instituciones, porque no seguimos la doctrina, no seguimos las estructuras,
no seguimos los ritos, no seguimos la tradición, seguimos a Jesucristo. Seguramente alguien me va a decir, sí, pastor, pero hay tradición, pero por supuesto. Pero la esencia del llamado es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Tengamos un momento de oración. Padre, bendice tu palabra, atesora en nuestro corazón y que realmente esta fe que decimos tener, Señor, provoque esa transformación en nuestra vida, sustentando, Señor, todo nuestro ser en ti, amado Cristo, porque tú eres el origen y tú eres quien transforma nuestra fe. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas, a mis amigos y amigas, y gracias, Señor, porque aún tu mensaje hoy día sigue siendo relevante. Ayúdanos a discernir lo que es de ti, Señor, y lo que no es de ti. El ambiente está raro, está convulsionado, hay mucha presión, pero ayúdanos con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, ¿no? Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Hola, ¿te has sentido solo alguna vez? Que nadie te entiende, que nadie te apoya, que nadie te da el amor que necesitas. Vengo a decirte que no estás solo. Dios está contigo donde quiera que vayas y en todos tus problemas. En Isaías 41:10 dice así: no temas porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te protegeré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Y además, no importa lo que hayas hecho, Él estará contigo. El Salmo 27:10 dice así: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Gracias por su tiempo.